la Iglesia. El líder pro vida y pro familia, John Smeaton y Amory Leticia. Why do we need to build a Catholic resistance movement? El presidente de Voice of the Family, anfitrión del evento en Roma, inició su intervención con esta pregunta: ¿por qué es necesario que construyamos un movimiento de resistencia católico? Luego de contextualizar su pregunta y arrojar dramáticas cifras sobre el crimen atroz del aborto en el mundo, se preguntó: ¿quién puede dudar seriamente de la efectividad de los programas de educación sexual antivida que buscan eliminar el rol de padres como primeros educadores y protectores de sus hijos? A lo que más adelante respondió: nuestro fracaso se expresa también en el hecho de que hasta el Papa Francisco promueve la educación sexual en Amory Leticia. Lo hace sin hacer mención alguna a los padres en esa sección de la exhortación apostólica, a pesar de que menciona los derechos de los padres en otro contexto. Y su santidad lo hace sin dar una advertencia clara sobre la agenda de anticoncepción y aborto en los programas de educación sexual que prevalecen a nivel mundial en los colegios de nuestros hijos y hasta en nuestros colegios católicos. Es por eso que necesitamos urgentemente formar un movimiento de resistencia católico. También John Smeaton dijo: la Iglesia Católica y el movimiento pro vida, pro familia y sus líderes pueden y deberían estar trabajando juntos para dar testimonio de la enseñanza católica. En vez de hacer esto, a menudo da la impresión de que los líderes de la Iglesia están trabajando con los opositores a nuestras familias y con los enemigos de la cultura de la vida. De hecho, como católicos laicos, como padres y madres, tenemos tanto la autoridad como la obligación de pronunciarnos sobre asuntos importantes en defensa del bien común. Al hacerlo, estamos cumpliendo con nuestro deber claramente descrito en el Código de Derecho Canónico. Para finalizar su intervención, John Smeaton leyó una carta dirigida al Papa Francisco, en la que pide formalmente que la exhortación apostólica Amory Leticia sea retirada, pues denuncia y reargulle algunos errores encontrados en ella, con expresiones como estas, que inició una a una con esta introducción: con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, y como esposo y padre, considero que la sección de Amory Leticia titulada La necesidad de educación sexual ha fallado a los padres en un momento en el cual los derechos de los padres en relación con la educación sexual están bajo un arduo e implacable ataque en muchas naciones del mundo y en instituciones internacionales. Yo noto que hay referencias al adulterio público en la exhortación apostólica Amory Leticia, que no indican el mal intrínseco del adulterio. Considero que estas referencias escandalizarán a los pequeños en la forma descrita en la advertencia de Cristo en el versículo 92, capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Estos son otros apartes de la carta dirigida por Smeaton a Francisco. Peor aún, Santo Padre, Amory Leticia, la exhortación apostólica, cuando menos, presenta la posibilidad de que los actos sexuales adúlteros sean justificables. Esto indica una falta de misericordia, porque le niega a los católicos la verdad sobre el mal y el bien. Le niega a los católicos el conocimiento que necesitan para vivir la verdadera libertad, el estar libres de pecado. También demuestra una falta de caridad porque le transmite a los niños el falso mensaje de que el matrimonio no es indisoluble. Se podría decir, su santidad, que la manera más efectiva de destruir a los niños es la destrucción del matrimonio como la unión indisoluble, vitalicia, entre un hombre y una mujer. Yo creo, su santidad, continuó Smeaton, como lo creen todos los católicos, porque Jesús mismo lo enseñó, que el matrimonio es indisoluble. Jesús nos enseñó que, si alguien se divorcia o se deshace de su pareja y se casa con otra, él o ella cometen adulterio, lo cual se considera un pecado mortal, un tipo de pecado grave a través del cual uno se separa del amor de Dios. Mateo 19. Yo creo, su santidad, como lo creen todos los católicos, porque así lo enseñó Cristo, que al recibir la Sagrada Comunión recibimos el cuerpo de Cristo, a Dios mismo, recibimos la vida y la promesa de la vida eterna, Juan 6:54. Y para finalizar, Santo Padre, yo creo, como lo creen todos los católicos, en la enseñanza de San Pablo,
que si una persona come y bebe la carne y la sangre de Cristo indignamente, no recibe vida ni gracia. Comemos y bebemos nuestro propio juicio, al no discernir el cuerpo del Señor. Corintios 1, 11 y 29. Santo Padre, conozco a muchos católicos comunes, tanto en mi vida familiar como a través de mi trabajo. Yo conozco a hombres y mujeres que han sido abandonados por su esposo o esposa, por ir tras otra persona, y que han sido dejados solos con sus hijos o dejados solos sin sus hijos. Si esta persona abandonada llegase a ver a su esposo o esposa con una nueva pareja, recibiendo el cuerpo de Cristo en la comunión, eso le daría a entender a todos, incluyendo a los niños, que el matrimonio al fin y al cabo no es indisoluble. Esto destruye la verdad sobre el matrimonio. También es dañino psicológica y espiritualmente, no menos para los niños. Como colofón de su epístola al Papa leyó John Smeaton: Santo Padre, con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, le pido que reconozca los graves errores que contiene la exhortación apostólica recientemente publicada Amoris Laetitia, en particular en las secciones que llevarán a las personas a la profanación de la Sagrada Eucaristía y que conducen a hacerle daño a nuestros hijos, y que retire la exhortación apostólica de inmediato. Un cordial saludo en Cristo, John Smeaton. Holy Father, with reverence, with attention to common advantage and the dignity of persons, I appeal to you to recognize the grave errors in the recently published apostolic exhortation Amoris Laetitia, in particular those sections which will lead to the desecration of the Holy Eucharist and to the harming of our children, and to withdraw the apostolic exhortation with immediate effect. Yours sincerely in Christ. Así culminó la intervención el director de Voice of the Family, que fue largamente aplaudida por la totalidad de los asistentes al foro, entre quienes, claro, se encontraban sus participantes. El público se puso de pie para ovacionarlo. El teólogo Robert Spielmann y Amoris Laetitia. El influyente teólogo y profesor emérito de filosofía, el alemán Robert Spielmann, en una entrevista exclusiva a la CNA alemana, luego de su lectura de Amoris Laetitia, aseguró que la exhortación rompe con la encíclica de Juan Pablo II, Familiaris Consortio. Preguntado sobre si este documento de Francisco puede ser leído en continuidad con las enseñanzas de la Iglesia y de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, respondió: para la mayor parte del texto es posible, a pesar de que su línea da lugar a conclusiones que pueden no ser compatibles con las enseñanzas de la Iglesia. En cualquier caso, el artículo 305, junto a la nota 351, que establece que los fieles, en una situación objetiva de pecado, pueden ser admitidos a los sacramentos debido a circunstancias atenuantes, contradice directamente el artículo 84 de la Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Continúa el periodista. Francisco en su escrito enfatiza repetidamente que nadie puede ser condenado para siempre, a lo que el consejero de San Juan Pablo II y amigo personal de Benedicto XVI responde: me resulta difícil entender lo que Francisco quiere decir, que a la Iglesia no le es lícito condenar a nadie personalmente, y mucho menos eternamente, lo cual, gracias a Dios, ni siquiera puede hacer, es claro. Pero, cuando se trata de relaciones sexuales que contradicen objetivamente el orden cristiano de la vida, entonces realmente quisiera que el Papa me dijera después de cuánto tiempo y bajo qué circunstancias un comportamiento objetivamente pecaminoso se convierte en una conducta agradable a Dios. Aquí entonces, ¿se trata realmente de una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia?, pregunta el periodista. Que se trata de una ruptura es algo evidente para cualquier persona capaz de pensar, que lea los textos en cuestión. Así respondió a dos preguntas más Robert Spielmann, quien es considerado el filósofo alemán católico más importante de las últimas décadas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta ruptura?
Que Francisco se coloque en una distancia crítica respecto a su predecesor Juan Pablo II ya se había visto cuando lo canonizó junto a Juan XXIII, cuando se consideró innecesario para este último el segundo milagro que, en cambio, se requiere canónicamente. Muchos con razón han considerado esta opción como manipulación. Pareciera así que el Papa quisiera relativizar la importancia de Juan Pablo II. El verdadero problema, sin embargo, es una influyente corriente de la teología moral, ya presente entre los jesuitas del siglo XVIII, que sostiene una mera ética situacional, como había hecho ya en los años 50 el jesuita Karl Rahner, en un ensayo que contiene todos los argumentos esenciales, válidos aún hoy. Juan Pablo II rechazó la ética de la situación y la condenó en su encíclica Veritatis Splendor. Amor Laetitia también rompe con esta encíclica. Pregunta: ¿qué consecuencias ve usted para la Iglesia? Las consecuencias ya se pueden ver ahora. La creciente incertidumbre y la confusión, desde las conferencias episcopales al último sacerdote de la selva. Hace solo unos días un sacerdote del Congo me expresó toda su perplejidad frente a esto y frente a la falta de una orientación clara.